Estimada Lorena, comento tu trabajo mediante este video. En principio hay aspectos que son muy importantes y que destaco de tu trabajo. Primero, es importante que cuando uno afronta una problemática que quisiera resolver, es importante conocer en qué posición estamos, ¿sí? Desde dónde vamos a tratar de resolver dicho problema. Entonces aquí me parece muy interesante que tú has planteado efectivamente desde esta entidad, el Instituto de Seguridad Social de Uruguay. Es importante porque la problemática y el proyecto futuro debe estar alineado con, obviamente, lo que la entidad desarrolla, ¿sí? Normalmente. Entonces, es importante que también se asuma que este trabajo es un trabajo preliminar, ¿sí? Y que, obviamente, es un proceso que debemos de ir avanzando y consiguiendo información, contactándonos con los diversos actores, hacerlo de manera participativa y finalmente tendremos un análisis de problemas que nos va a servir para realmente tener un proyecto que podamos desarrollar. Otro aspecto es importante que aquí planteas que se necesita un análisis interdisciplinario y eso es importante. Obviamente en este tipo de problemas que vamos a ver más adelante necesitas gestores sociales, necesitas obviamente de abogados, incluso de personas que trabajan en el sector salud, etcétera, ¿sí? Pasando por el tema fiscal y los temas financieros. Entonces es importante que esto se encuentre desde el principio. Pero también vuelvo a recalcar que además del equipo profesional es importante que se vaya de la mano con las personas que están involucradas con este problema, en este caso las personas que están recibiendo pensión. Bueno, es importante que también plantees que este trabajo tiene todavía para más desarrollo. Entonces, el problema central se está definiendo como el 70% de las jubilaciones en Uruguay se otorgan con una demora mayor a 30 días. Ok. Entonces, se plantea el qué. ¿Qué cosa es el problema? Que hay una demora en el otorgamiento de las jubilaciones o de las pensiones, específicamente en Uruguay. ¿Ok? Y obviamente está implícito que los jubilados son los que sufren este problema. Entonces, el problema central está bien definido. Ahora, para cualquiera que reciba este o que vea este video, es importante también que comprendan la magnitud del problema que están enfrentando. En este caso, tu entidad puede asumir ese problema, ¿sí? Y puede enfocarse en todos los jubilados, ¿sí? Que serían una población bastante considerable, ¿sí? Pero otras entidades de pronto no lo podrían hacer. ¿Por qué se da este problema? Porque hay una excesiva burocracia. ¿En dónde? ¿Sí? Me imagino que en esta entidad. Ahora, eso también debería de estar vinculado con el Ministerio de Economía o el Ministerio de Hacienda, que también me imagino tendrán un rol que cumplir en esa burocracia excesiva. ¿Ok? Ok, burocracia excesiva porque hay diferentes pasos, porque los procedimientos son obsoletos. ¿Qué tipo de procedimientos son obsoletos? ¿Por qué tipo de sistemas o qué sistemas son complejos? ¿Sí? La normativa no está integrada. ¿De qué normativa estamos hablando? ¿Sí? ¿Qué normativa no se alinea o no se integra con qué otra? Eso también es importante que lo definamos. La documentación es incorrecta. ¿De qué documentación estamos hablando? De la documentación de los archivos que tiene esta entidad, ¿sí? Eso debería estar especificado. Historia laboral incompleta por parte de estos jubilados o de estos pensionistas, ¿sí? Que es la información que esta entidad contempla o debería manejar. Necesidad de tomar testigos y prueba documental. Ok, mayor detalle, porque prueba documental para qué, ¿sí? Testigos para qué, obviamente para el historial laboral, pero es importante que cada elemento que hemos identificado a este nivel sea muy específico, así sea redundante. ¿Por qué?
porque esto se va a trasladar a una serie de, más allá de objetivos, también van a ser acciones concretas. Entonces, cuando tú vas a realizar una acción o cuando tú vas a ejecutar un objetivo, es necesario tener mucha claridad en lo que se quiere lograr, ¿sí? Y para eso obviamente se tiene que tener mucha claridad desde el inicio en lo que se quiere resolver. Mala atención, donde, por parte de quiénes, hacia quiénes, ¿sí? Aunque sea redundante, aunque sea implícito, es importante que esos elementos se expresen de manera clara, ¿sí? Porque hay pocos funcionarios, en qué entidad y para qué función en específica, porque hay falta de empatía por parte de estos funcionarios hacia estos pensionistas, y la capacitación es inadecuada. El atraso acumulado, ¿ok? También vemos el tema de atraso acumulado de qué, ¿sí? Solicitudes incompletas. ¿Y qué solicitudes? Las solicitudes, imagino, para recibir la pensión. Solicitudes abandonadas, ¿sí? ¿Qué solicitudes? ¿Por parte de quién? Y necesidad de priorizar. ¿Priorizar qué? ¿Sí? ¿Por parte de quién? Ok, ¿cuáles son los efectos? Discontinuidad en la percepción de ingresos, cosa que a nadie le va a gustar. Y también mala imagen del organismo. ¿De qué organismo? De tu entidad, de esa entidad. ¿Ok? Porque no está cumpliendo su función. Postergación en el cese del trabajo, ¿ok? Por parte de estos pensionistas o de estos futuros pensionistas en este caso. Ok, entonces, aquí es importante, desde mi punto de vista, que identifiques una serie de causas en función de diferentes, digamos, casilleros, ¿ok? Por ejemplo, pueden haber una serie de casilleros enfocados en lo que es la gestión misma. O sea, la gestión, obviamente la gestión está yendo mal, ¿ok? Entonces, puedes enfocarte en aspectos de gestión, que obviamente la gestión involucra a diversos aspectos, pero podemos ir dividiendo esos aspectos en diversos elementos. Por ejemplo, deben de haber elementos que tengan que ver con aspectos normativos, ¿sí? Entonces, deben haber limitaciones en la normativa o en las leyes que no permiten o que limitan, ¿sí?, el que estos jubilados reciban su pensión a tiempo, por un lado. Por otro lado, hay el tipo de gestión que está vinculado con el manejo financiero, ¿ok? Otro tipo de problemas vinculados a la coordinación entre entidades, ¿sí? Otro tipo de problemas que tienen que ver con las capacidades de estas personas o de estos funcionarios para poder agilizar el proceso. Y así, ¿sí? También es importante, si puede ser un problema, que tanto esos jubilados están organizados, ¿sí?, para poder poner presión o para poder exigir sus derechos, ¿ok? Bueno, en todo caso, como tú misma planteas, hay todavía un largo camino que debemos desarrollar para tener este árbol de problemas con mucha mayor claridad. Ahora, mi sugerencia es que además del equipo multidisciplinario que debería de participar en este análisis de problemas o en el futuro diagnóstico, también participen obviamente las personas que se ven afectadas por este problema, ¿sí? Ahora, cuando hagas tu diagnóstico, mi sugerencia siempre es que cada elemento que tú has identificado aquí se explicite, se explique con el mayor detalle posible. Bueno, seguimos adelante y nos seguimos viendo en el resto del curso.